Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, apóstol y profeta de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Estoy para servirle a ellos y a ustedes también. Hoy quiero compartirles un mensaje sobre un tema clave que es la formación. Cuando vemos figuras talladas en madera, ya sean cruces, corazones, juguetes, hay que tener en cuenta que antes de que fueran un hermoso juguete, una cruz o cualquier otro objeto que fuese de madera, fue un trozo, un pedacito, un pedazo de madera que tuvo que ser cortado y luego tuvo que ser tallado para convertirlo en una hermosa figura. Así pasa con nuestras vidas. Dios nos corta, nos saca del mundo, de la maldad, nos quita, nos corta la maldad y saca la maldad de nuestros corazones, nos da una nueva manera de vivir, nos lleva a nacer de nuevo por medio de la fe en el Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, y empieza a tallarnos, empieza a formarnos, a pulirnos, a darnos la forma que Él quiere que tengamos, a darnos la identidad, a darnos todo el carácter, todo lo que Él quiere que nosotros manifestemos según las virtudes, los talentos, los dones, el propósito que ha colocado en nosotros. En ese sentido, es muy importante saber que Dios nuestro Padre está trabajando en cada uno de nosotros, ya sea para llevarnos a ese punto de corte donde nos encontramos con el Dios vivo, amoroso y verdadero, o ya sea para que una vez que nos hemos encontrado con Él podamos seguir creciendo, avanzando, siendo formados, siendo edificados de tal forma que podamos vivir una vida agradable a Dios nuestro Padre, una vida donde Él sea el primero y el centro, y una vida mucho más feliz. Sí, ciertamente es mucho más feliz vivir en amor, en alegría, en paz, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a amar, que vivir una vida de odio, de rencor, de maldad. Obviamente lo que les decía anteriormente, lo primero que les decía, es mucho mejor que lo segundo. Es mucho mejor vivir en libertad que en esclavitud. Es mucho mejor vivir en pureza que en la corrupción del pecado. Es mucho mejor. Y esa es la obra que Dios el Padre está haciendo en nosotros, trabajando constantemente, porque Él sabe que en nuestras fuerzas vivir una vida de amor, una vida de pureza, de fe, de obediencia, pues cuesta, y necesitamos su ayuda, porque así como vivir en la oscuridad es difícil, es duro, igualmente vivir en la luz y crecer y dar fruto es muy hermoso, es muy agradable, pero también a veces puede ser fuerte, y necesitamos la ayuda, la gracia, el amor de nuestro Padre, que es suficiente para poder tener éxito en la vida y dejar que esa escultura, esa talla, esa figura, esa imagen de Dios, de amor, en nosotros sea realizada. Bueno, vamos entonces a recordar un poco lo que es la parábola del alfarero. Está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías. Allí Dios le dice al profeta que vaya donde está el alfarero trabajando con el barro, y le dice que mire lo que está haciendo, y el alfarero estaba trabajando con una vasija, y la vasija se le deshace y luego empieza a armarla de nuevo. Y Dios el Padre le dice al profeta Jeremías, le dice: mira, esto es lo que estoy haciendo con la nación de Israel. Ellos están en mis manos y los estoy formando. Palabras más, palabras menos, diría Dios a través del profeta Jeremías. Y esto, ¿qué quiere decirnos a nosotros hoy en día? Dios quiere, así como esa vasija, nos está armando. A veces nos desarmamos, a veces Dios nos está enseñando cositas, estamos aprendiendo, obedecer en ciertas áreas, pero nuevamente caemos, volvemos al piso, caemos en el lodo del pecado, y Dios con su amor empieza nuevamente a traernos a Él. Y nosotros debemos volver a Él con fe,
con cambio, con arrepentimiento genuino, con una ruptura con el pecado, una ruptura total con el pecado y una decisión de consagrarnos, de dedicarnos completamente a Dios, nuestro Padre, y al trabajo que Él está haciendo en nuestros corazones. Esto es algo maravilloso y pues en la nación de Israel pasó una y otra vez. Ellos se acercaban a Dios, después se alejaban y se iban tras la idolatría y así fueron siendo formados una y otra vez. Tuvieron que pasar por el desierto, tuvieron que pasar por el exilio, tuvieron la tierra prometida, tuvieron grandes reyes como David, y también tuvieron reyes muy perversos. Y todo esto fue el trabajo del gran alfarero con la nación de Israel para formar su carácter, para formar su verdad en ellos. ¿Por qué? Por amor a ellos, por amor a que ellos pudieran tener una mejor vida, una vida mucho más feliz, una vida cerca de quien es la luz y una vida basada en la verdad. Y así hace Dios con nosotros. Dios, como les decía, nos va trabajando, nos va formando, a veces caemos y Dios tiene que levantarnos, a veces caemos una y otra vez y Dios con su amor nos sigue levantando una y otra vez para darnos mucho amor en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, no significa que podamos abusar del amor de Dios. De hecho, la Biblia dice que delante de nosotros está el camino del bien y del mal. Podemos escogerlo en todo tiempo. Sin embargo, y aunque Dios es muy amoroso y nos levanta una y otra vez, es más fácil aprender por las buenas que por las no tan buenas. Es decir, si la palabra de Dios dice no matarás, si yo simplemente leo eso y no lo hago, pues bien. Pero si la palabra de Dios dice no matarás y yo me pongo a asesinar personas, por ejemplo los asesinos en serie que se han puesto a asesinar personas y ese tipo de cosas, pues claro, Dios puede perdonar hasta el más horrible pecado. Sin embargo, todo eso cuesta lágrimas, dolor, la cárcel, por decirlo en el caso del mandamiento de no matarás. Pero así en cada uno de los mandamientos. Si yo, por ejemplo, el que dice no cometerás actos impuros o no cometerás adulterio, entonces en ese sentido yo puedo leer ahí no cometerás adulterio o no cometerás actos impuros y simplemente aprender y listo. Ya entendí que no debo cometer actos impuros, me alejo de eso y lo evito en mi vida. O puedo caer una y otra vez hasta que yo, a la fuerza de las circunstancias, de pronto por las no tan buenas, por el dolor que eso me genera a mí y a otros, tenga que llegar a la conclusión de que definitivamente lo que dice Dios es verdad y eso no es bueno y lo saque de mi vida. Ya sea uno u otro camino, nosotros es mucho mejor que aprendamos por las buenas, que aprendamos leyendo la palabra y ya, que tengamos que caer una y otra vez. Porque la verdad, dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y aunque, por ejemplo, Colombia, nuestra familia, nosotros, en el pasado hayamos cometido muchos pecados, aun cuando caminemos con Dios, cometamos muchos pecados, Dios extiende su abundante amor para cubrirnos, para rescatarnos, para redimirnos. Pero una cosa es esa y otra cosa es que deliberadamente nosotros decidamos jugar con el amor de Dios. Porque una cosa es caer en algo una y otra vez por debilidad, porque nos cuesta, porque es difícil para nosotros, porque no nos aguantamos las ganas, porque sufrimos de una debilidad en nuestro carácter. Y otra cosa es andar jugando con el amor de Dios. Otra cosa es andar diciendo, bueno, yo peco hoy y mañana me arrepiento y como sé que Dios me ama, entonces me va a acoger en su amor y mañana vuelvo a hacerlo y así como niños pequeños jugando con Dios el Padre. Y claro, Dios nos va a amar siempre. Sin embargo, esto nos puede costar mucho.
porque el pecado también trae consecuencias. Por ejemplo, en un matrimonio el adulterio puede llevar a la ruptura, a la separación, al divorcio, y eso pues es algo muy doloroso para un matrimonio. Dios no lo quiere, Dios aborrece esto, el divorcio. Sin embargo, si las personas no cambian, si una persona en un matrimonio, Dios le advierte, Dios le dice, Dios ministra, Dios obra y hace todo lo posible, pero la persona se empeña en seguir el camino incorrecto, el camino de la maldad, pues entonces Dios, quien es amoroso, tendrá también que tomar medidas más firmes, porque eso es algo que también debemos entender. En el proceso de formación, cuando somos formados, y es algo que yo digo a veces, y es que aunque Dios está lleno de ternura, Él está lleno de amor, pero a veces pensamos que el amor de Dios es un amor tipo osito cariñosito. ¿Y qué significa eso? Significa que creemos que el amor de Dios es solo ternura, solo amor, solo paz y alegría. Y sí, el amor de Dios es muy bonito, el amor de Dios es muy tierno, el corazón de Dios es muy tierno, muy dulce, pero también Dios es firme, también Dios se enoja, también Dios tiene su límite. O sea, no es porque Él tenga límite, sino que la paciencia frente a una persona, esa paciencia de Dios hacia la persona tiene un límite. No porque Dios tenga límites, Dios no tiene límites en el sentido de que Él es amor infinito, amor profundo, amor eterno. Sin embargo, si una persona sigue una y otra vez en algo y se la ha corregido en la mentira, en deshonrar a los padres, en no colocar a Dios primero, y Dios puede tener paciencia por un tiempo y amar y formar y enseñar con dulzura, pero también cuando llega el tiempo de ser firme, pues debe ser firme. Cuando llega el tiempo de la disciplina, pues tiene que ser ejercitar la disciplina, porque Dios va suave. Dios empieza como un buen padre con su hijo. El hijo está haciendo lo incorrecto, el padre le habla con su hijo y le dice: mira, hijo, no puedes seguir por ese camino, porque por ese camino no te va a ir bien. Si sigues por ahí vas a tener problemas. Y listo, dejarlo ahí. Y si el hijo entiende el mensaje y cambia, pues listo, ahí queda. Pero si el hijo sigue una y otra vez metiendo la cabeza por donde no la tiene que meter y haciendo las cosas que no tiene que hacer, pues entonces el buen padre tendrá que ser firme. Y ese es un punto clave. A veces pensamos que Dios es, como les decía, un osito cariñosito con quien podemos jugar, que es siempre ternura, siempre amor, lo que sea. Y sí, Dios está lleno de ternura, pero también tiene firmeza. El amor de Dios tiene firmeza. Y es algo que debemos entender. Es algo que debemos comprender. Dios también se enoja. Dios también en el proceso de formación de un ser humano, de un hijo de Él, también tiene un momento en que a veces se pone firme y nosotros tenemos que entender y cambiar. Entonces, Dios está trabajando todo el tiempo está trabajando Dios. Todo el tiempo está obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, en las circunstancias, para sacar a flote el diamante que ha puesto en nosotros. Nunca podemos dudar de la bondad y del amor de Dios, porque por más de que Él sea firme, Él no deja de ser bueno, Él no deja de ser amoroso, no deja de ser dulce y no deja de ser tierno. Recordemos la manera en que Dios el Padre corrigió a Caín. Caín fue malvado con su hermano Abel y lo asesinó. Sin embargo, Dios lo corrigió y Dios fue firme con él, aunque Dios no perdió los estribos, por así decirlo, aunque como un ser humano no perdió la compostura. Le dijo con amor y todo, pero con firmeza: mira, hijo, eso no estuvo bien, ¿qué hiciste con tu hermano? La sangre de tu hermano clama contra ti, ahora tendrás este castigo. Porque Dios corrige con amor a través de la palabra, a través del corazón, de la conciencia, o si no, ya si no somos tercos, entonces tiene que ejercitar la disciplina. Y dice Hebreos 12 que la disciplina no es para nada agradable. La disciplina es fuerte, es dura.
La disciplina no es sencilla. La disciplina, aunque tiene un propósito positivo y amoroso de cambio, de redención, sin embargo, soportarla es fuerte, es pesado, es difícil. Esa disciplina duele en el corazón fallarle a Dios, duele en el corazón hacerle daño a nuestra vida o hacerle daño a otros. Y si no nos está doliendo, es aún más preocupante, porque eso significa que nuestro corazón ya se está endureciendo, se está volviendo indiferente, se está volviendo duro, se está volviendo frío, y allí es más complejo, porque entonces tiene que entrar Dios como un martillo a quebrantar ese frío y duro corazón para traerlo a Él mismo y no perderlo. Entonces, la disciplina no es agradable para un padre, por ejemplo, un buen padre que ama a su hijo, que ama compartir con su hijo, que ama permanecer con su hijo, que ama disfrutar con su hijo. No es divertido, por ejemplo, decirle a su hijo menor de edad, decirle, bueno, hijo, ya no te voy a permitir estos beneficios, ya no vas a salir con tus amigos el viernes, ya no vas a estar no te voy a dar este dulce que te gustaría que te diera, ya no te voy a dar estos guayos, estos zapatos que te gustaría que te diera, porque no estás entendiendo el mensaje y no estás haciendo lo correcto. A un buen padre no le gusta eso, porque un buen padre quiere ver a su hijo feliz, un buen padre quiere bendecir a sus hijos, un buen padre quiere darle un regalo a sus hijos, quiere que su hijo esté contento, que haga las cosas que le gustan dentro del orden, dentro de las cosas sanas y buenas de la vida. Eso es lo que quiere un buen padre. Por eso, para un buen padre, tener que ejercitar la disciplina sobre su hijo, y para el hijo es doloroso. Pero todo eso hace parte del proceso de formación de un padre hacia cada uno de sus hijos. Y eso es lo que hace el padre todo el tiempo. Trabaja desde día y noche, 24/7. Dios el Padre trabaja mucho más que las tiendas 24/7, que cualquier otro servicio en este mundo. Dios el Padre está trabajando siempre. Y nosotros, sus hijos, tenemos que estar trabajando con Él constantemente, porque el propósito de la formación es la madurez, el crecimiento, el crecer en sabiduría, en obediencia, en fe, el lograr el propósito de Dios con nuestras vidas, el reflejar su imagen de amor en este mundo. Así que tengámoslo presente. Bueno, y otro de los propósitos, para cerrar, que ya se nos fue el tiempo, es el tema de la gran comisión. Es decir, somos formados también para formar a otras personas. Los daños que genera en una familia, en una sociedad, la carencia, la falta de hombres y mujeres formados en Dios, en su palabra, es enorme. Hogares destruidos, familias divididas, iglesias destrozadas por el pecado y por Satanás y por la maldad. Todo esto porque no ha habido gente que se dispone a responder afirmativamente a la formación de Dios. Porque esto es algo muy delicado, porque en la medida en que nosotros somos formados y nos dejamos formar por Dios y somos nobles y mansos y respondemos a lo que Dios está haciendo, pues entonces nos volvemos gente madura, capaz de ganar a otros, de atraer a otras personas y ayudarles a crecer y a que sigan un proceso similar al que nosotros seguimos. Si hemos pasado por las dificultades de las carencias de dinero, de las heridas emocionales, de las circunstancias difíciles del camino de la fe, pues, y hemos aprobado el examen, pues estamos capacitados para ayudar a otros a que sigan creciendo. Y esto va a construir las familias, las iglesias, las ciudades, las naciones, y las va a generar, va a marcar una diferencia y va a generar un cambio profundo. Pero si no nos dejamos formar, tenemos problemas con nosotros, y pues también no podremos ser canales para que otros sean formados, porque una persona que no ha sido formada, una persona que no ha pasado por ciertas pruebas y no las ha superado de manera exitosa, pues ¿cómo va
a orientar y ayudar a otros para que sean formados. Entonces, cerramos con la Gran Comisión. Vamos a leerla aquí en la Biblia. El mensaje dice lo siguiente. En Mateo 28 dice allí: Jesús, sin inmutarse, siguió adelante y les dijo: Dios me ha autorizado y ordenado que les encargue lo siguiente: vayan y formen en este estilo de vida a todos los que encuentren, de cerca y de lejos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego instruyanlos en la práctica de todo lo que les he mandado. Yo estaré con ustedes mientras hacen esto, día tras día, hasta el fin de los tiempos. Los hombres, las mujeres, las naciones necesitan ser formadas por Dios el Padre, pero están siendo formadas por Él, pero Dios necesita gente que diga como el profeta Isaías, que diga: he aquí, envíame a mí, aquí estoy, úsame, fórmame, déjame ser tu vasija, refresca este barro seco con el agua de tu palabra y de tu espíritu, dame vida y fórmame de nuevo, dame la forma que tú quieres que yo tenga y yo tendré la forma que tú deseas y reflejaré tu imagen y podré ser un canal para que otras mujeres, para que otros hombres, para que otras familias sean formados y sean guiados en el camino de la verdad y del amor de Dios el Padre. Así que vamos a tener esto en cuenta, vamos a seguir adelante dejando que Dios el Padre nos forme y cambie nuestras vidas y haga de nosotros esa figura de madera, esa figura humana, donde el Padre se encarna en nosotros, el Padre se refleja, su amor se refleja en nuestras vidas, su esencia de amor hace parte de nosotros, las personas pueden ver a Dios el Padre en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú estás trabajando día y noche en nosotros. Gracias porque tú estás formando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros hábitos. Gracias. Ayúdanos a responder positivamente. Ayúdanos a obedecer, a creer, a amar, a valorarte y hacer lo que tú quieres que hagamos y crecer como tú quieres que crezcamos. Sana las heridas de nuestro corazón, trae libertad a nuestras almas, edifica nuestras vidas en tu verdad y ayúdanos a cambiar de corazón. Perdónanos por las veces en que hemos fallado, perdónanos por las veces en que te hemos ofendido a ti o hemos ofendido a otros. Perdónanos y cámbianos y ayúdanos, Padre, a dar un giro de 180 grados, como se dice en griego, metanoia, un cambio radical a nuestras vidas, donde vivamos la alegría, la abundancia de esa vida que hay en ti y en tu reino. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya. Y la vaca taravacanda, que el Padre, que el Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios fluyan. Irabashaya, Kitarabakunda. Pronda, Padre, ministra a las personas que vayan a ver este video. Obra y usa este video conforme a tu buen plan. Fluye, Padre, fluye. Irabashaya, Katarabaka. Siento que hay un milagro que Dios está haciendo. Dios está haciendo un milagro de sanidad en alguien, en un cuerpo, en este momento. Me lo está mostrando y Dios lo está haciendo. Vi algo blanco, el poder de Dios tocando a una mujer que la está tocando Dios y está obrando con poder en ella. Urabashaya, Kitarabakun, Darabashaya, Katarabaka, Brondarabashaya. Fluye, Padre, manifiesta tu amor y tu poder. Manifiesta tu amor y tu poder. Manifiesta tu amor y tu poder. Veo diamantes que caen del cielo en el Espíritu. Son milagros que Dios está haciendo. Milagros económicos, milagros en las familias, milagros de muchas maneras de restauración, de cambio, milagros en las naciones.
Dios está haciendo milagros, Dios está manifestando su amor y su poder en nuestras vidas, en la tierra. Fluye, fluye, fluye. Irabashaya katarabakunda. Fluye. Ora, Padre, ora. Veo tesoros, veo monedas de oro, riquezas que Dios está desatando para sus hijos, provisión del cielo para la gente que está necesitando. Dios está proveyendo, Dios está desatando riqueza, quitando la escasez, la pobreza, quitando la falta de fe, trayendo fe a nuestros corazones, ayudándonos a orar y guiándonos hacia lo que Él tiene para nosotros, para que esas riquezas vengan para nuestras vidas. Pero unas riquezas mucho más altas, son las riquezas del reino de los cielos, las riquezas del amor, de la gloria, de la sabiduría de Dios. Dios te está convocando a pasar tiempo con Él, a dejar que Él, el Padre, trabaje contigo, en tu mente, en tu alma. Él te está invitando a permanecer y a fluir en Él, a caminar con Él, a tener una vida radicalmente distinta. Una vida donde dejas atrás la oscuridad, las ataduras, Satanás, el pecado, el mundo, y caminas en el reino de Dios, permaneces en el reino de Dios, el Padre de amor, con firmeza, estabilidad, y fluyes y avanzas en ese reino amoroso y precioso de Dios, nuestro Padre de amor. Gracias, amado Dios Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, quiero invitarlos a que podamos dar con amor, con alegría, con abundancia para Dios nuestro Padre y para su obra. Ustedes pueden hacerlo en Colombia al NECI 312-487-6984. La información la encuentran allí en el canal de YouTube donde se encuentra la información. Ustedes pueden tener el número de NECI y también pueden hacerlo por fuera de Colombia vía PayPal. Así que cualquier inquietud me pueden escribir al correo fr407-007@gmail.com. Ahí también la información del canal se encuentra por si quieren si tienen algún motivo de oración, quieren dar una ofrenda, o si tienen una pregunta, una inquietud, o si necesitan una consejería. Estoy para servirles. Que tengan un resto de tarde maravilloso, que disfruten el amor de Dios el Padre en abundancia, que se mantengan firmes en el amor a Él, en la obediencia, que cada día lo valoremos más. Y bueno, recuerden también que tenemos reuniones lunes a domingo, lunes a viernes 7 de la mañana, lunes a viernes 8 de la noche, 2 reuniones al día entre semana. Sábado una reunión, los sábados una reunión a las 8 de la noche y los domingos una reunión a las 8 de la noche, todo vía Zoom. Así que si necesitan el enlace, si quieren acercarse a la comunidad, si quieren recibir más de el amor de Dios y conocer más de estos temas, me pueden pedir el link de ingreso para que ustedes puedan acceder a una de estas reuniones cuando tengan la posibilidad de hacerlo, cuando quieran hacerlo, o a cada una de ellas según como ustedes, como Dios disponga, y podamos crecer en amor, en el amor de Dios, nuestro Padre. Así que estén muy bien, bendiciones, feliz tarde.